Buenas tardes a todos, una vez más van a tener que aguantarme por lapso de 1 hora aproximadamente. Hoy voy a cambiar mi nombre, me voy a llamar Ethan Hunt porque voy a encarar una misión imposible, vamos a ver si me sale. Normalmente las películas de misión imposible siempre terminan bien, así que abogo esperanzas porque eso sea así. Hoy vamos a hacer un pantallazo sobre la evaluación imagenológica del hígado y concretamente tuve que elegí sesgar un poco la presentación para hablar de lesiones focales hepáticas para tratar de hacerlo un poco más asequible, si ustedes quieren. Desde ya el abordaje que voy a tomar en esta presentación es mostrarles algunos casos, mostrarles cómo nosotros, los imagenólogos, abordamos el análisis de las lesiones focales hepáticas y algunas características salientes de algunos de ellos. Y cumpliendo con el compromiso que tomé en la presentación anterior, hoy he traído casos para que ustedes participen, ¿sí? Así que vamos a necesitar de vuestro trabajo. Bueno, comenzamos. Ante una lesión focal hepática, nosotros tenemos que empezar a utilizar algunos algoritmos para poder analizarla. Uno de los algoritmos propuestos en un artículo de 2009 de la revista Clinical Gastroenterology habla de las lesiones focales incidentalmente encontradas, ¿sí? Hay 3 grupos que nosotros debemos establecer para poder abordarlos, o 3 grupos de pacientes que nosotros tenemos que tratar de identificar, que son aquellos pacientes que no tienen patología o que no tienen una patología asociada, aquellos que tienen tumores conocidos o sospecha de la existencia de un tumor, y aquellos pacientes que tienen una hepatopatía crónica, como por ejemplo la cirrosis. Entonces, en cada uno de ellos nosotros vamos a utilizar distintas modalidades diagnósticas o vamos a preferir ciertas modalidades diagnósticas para empezar su tamizaje. En el caso de los pacientes que no tengan comorbilidades, la primera modalidad diagnóstica que nosotros utilizamos es la ecografía, por lo que ustedes ya saben, por el fácil acceso, por el costo, por la ausencia de contraindicaciones formales, por la no utilización de contraste, aunque desde ya nosotros de esta manera vamos a poder establecer si tiene una apariencia benigna o con algún criterio sospechoso de malignidad que nos va a llevar al análisis por otras modalidades diagnósticas. Entonces, en la primera columna ustedes pueden ver que en aquellos pacientes que no existen comorbilidades conocidas utilizamos la ecografía y vamos a poder hacer el primer gran sesgo, si las lesiones son de naturaleza quística o son de naturaleza indeterminada. A veces no es posible establecer si una lesión es no quística, vale decir, si es sólida o si es un quiste con contenido heterogéneo o tiene alguna alteración que la haga lucir como sólida. En caso de que sea una lesión quística y que no tenga criterios de comportamiento agresivo, vale decir la presencia de septos, la presencia de engrosamientos murales, la presencia de vascularización, simplemente la consignamos y a menos que exista alguna otra cosa que nos haga seguir evaluándola, no hacemos otra cosa. En cambio, cuando esa lesión es indeterminada, vale decir que no podemos caracterizarla como un quiste, entra ya a los otros 2 grupos, aún no teniendo un tumor conocido o aún no teniendo una hepatopatía crónica. En ese caso, si nosotros tenemos una lesión indeterminada, la conducta a seguir desde el punto de vista imagenológico es la realización de una TC. Siempre se recomienda la realización de una TC con contraste, con un protocolo multifásico, esto es con adquisiciones en fase sin contraste, fase arterial, fase de equilibrio y eventualmente una fase tardía. La resonancia magnética, además de la caracterización tisular sin contraste, o sea, la presencia de contenido líquido o la presencia de tejido adiposo, la presencia de tejido fibroso, nosotros vamos a poder utilizar el contraste con los mismos criterios que utilizamos con la tomografía. En el caso de pacientes que tengan un tumor o la sospecha de un tumor, la primera herramienta diagnóstica que vamos a utilizar es la TC. ¿Sí? Y en ese caso vamos a tener 2 grandes grupos. Vamos a poder hacer un diagnóstico o vamos a caer en una lesión indeterminada. En caso de que sea indeterminada, nosotros podemos hacer una resonancia como un tercer paso diagnóstico, como un segundo paso diagnóstico en estos casos, y eventualmente elegir si hacemos un seguimiento o hacer una biopsia. En este caso, la medicina nuclear no resulta de demasiada ayuda porque hay lesiones que pueden ser benignas, que pueden ser hipercantantes con determinados radioisótopos y otras que no, y aún seguir siendo malignas. En el caso de una lesión con características diagnósticas, por ejemplo una metástasis, nosotros vamos a recomendar la realización de una biopsia en la cirugía, o si
teniendo una lesión, la podemos caracterizar como benigna, como sospechosa de benignidad, podemos recomendar su seguimiento. Entonces, cuando tenemos un paciente con una hepatopatía crónica, podemos elegir hacer una TC, hacer una resonancia o una ecografía con contraste, aunque en nuestro medio no es utilizado, pero tiene más o menos las mismas indicaciones o las mismas prestaciones que los estudios contrastados por resonancia o por TC. Entonces vamos a empezar, después otro de los criterios que vamos a utilizar es el tamaño. Hay un artículo muy interesante del American Journal of Radiology que sugiere, digamos, un algoritmo diagnóstico basado en el volumen de la lesión. Entonces, si nosotros tenemos una lesión de menos de 1 centímetro cúbico, podemos estratificarlos si son lesiones en pacientes de bajo riesgo o en pacientes de alto riesgo, en cuyo caso, si consideramos que es una lesión de menos de 1 centímetro con criterios de benignidad, podemos proponer su seguimiento. De lo contrario, podemos proponer un seguimiento seriado de cada 3 o cada 6 meses. En el caso de una lesión de entre 1 y 1.5 centímetros cúbicos, vamos a buscar criterios de benignidad, criterios de sospecha, ¿sí? Y después lo que se llama llenado rápido, ¿sí? Que es un criterio sugestivo de malignidad. Las lesiones agresivas suelen tener un pico de vascularización rápido y un lavado precoz. Aún no teniendo esa especificidad, cuando nosotros vemos ese patrón en las imágenes, podemos sospechar un comportamiento maligno. Entonces, en el caso de una lesión sospechosa, nosotros vamos directamente a sugerir la realización de una resonancia. En el caso de pacientes con este hallazgo del llenado precoz o del llenado rápido, tenemos que tratar de dividirlo en pacientes de bajo y de alto riesgo. Los de bajo riesgo serán sometidos a seguimiento, el resto tendrá que hacerse una resonancia. Y en el caso de las lesiones de más de 1.5 centímetros cúbicos, lo mismo, buscamos criterios de benignidad o criterios de malignidad y siempre vamos a terminar haciendo la resonancia. ¿Por qué la resonancia? Porque la resonancia, además de la caracterización tisular, lo que nos va a permitir es la caracterización hemodinámica de esta lesión. Entonces, a partir de ahora les voy a presentar algunas lesiones típicas con las que nosotros nos encontramos en nuestro análisis cotidiano. La primera y la más frecuente es el quiste hepático. Un quiste hepático puede responder a muchas etiologías. Pueden ser de origen biliar, pueden ser de origen parasitario, pueden ser como secuelas de una lesión precedente, pero en líneas generales lucen ecográficamente, al tener líquido y paredes finas, como lesiones anecogénicas. ¿Qué quiere decir anecogénicas? Que no devuelven el haz ultrasónico y el haz ultrasónico pasa a través de la lesión mostrándonos una lesión con baja ecogenicidad, o sea, la vamos a ver negra por ecografía. Y en general, esto ya lo habíamos visto cuando vimos vía biliar, vamos a tener un refuerzo acústico posterior. Habitualmente el contenido de los quistes simples es homogéneo, los quistes no complicados tienen paredes finas, carecen de septo, carecen de vascularización. En el caso de la TC, que es el estudio que tenemos al lado, en este caso es una fase de equilibrio. Fíjense que la porta y las venas suprahepáticas están opacificadas. Si esto fuera una fase arterial, las venas suprahepáticas no estarían opacificadas. Para eso nosotros tenemos que ver los vasos. Este es un tip que yo les sugiero. Cuando ustedes en un informe lean que una lesión realza en fase arterial, ustedes siempre busquen la aorta, ¿sí? La aorta es la que les va a marcar el tiempo en que fue adquirido este examen. Y en este caso, la aorta no tiene una tinción tan importante. Esta es una fase de equilibrio. Entonces vemos una lesión bien delimitada, que no realza y que tampoco muestra septos ni áreas de engrosamiento mural. Esas son las características clásicas de los quistes. Ahora, es muy sencillo cuando un quiste viene solo. ¿Qué pasa cuando un quiste viene acompañado? En ciertos síndromes como la poliquistosis hepatorrenal, por ejemplo, vamos a ver una miríada de quistes que pueden tener paredes irregulares y en este caso, por ejemplo, estas que están en el segmento hepático 6, vemos que tienen un nivel. Y ese nivel tiene señales diferentes, o sea, en esta secuencia, que es un T2, en la cual vemos los líquidos estáticos con alta intensidad de señal, vemos que parte, ¿sí?, el sector posterior, en las zonas dependientes del cúbito, lo que hay ahí son restos hemáticos. ¿Sí? Entonces, los restos hemáticos en las secuencias ponderadas en T2 suelen verse hipointeros. En este caso se los considera como quistes complicados, aún no teniendo estos criterios que habíamos hablado precedentemente. Ustedes saben que la resonancia, ya lo habíamos visto, uno utiliza múltiples lecturas en distintos tiempos, con distintas combinaciones de campo magnético y pulsos de radiofrecuencia para obtener las imágenes. Entonces, de la lectura de todas esas secuencias,
podemos sacar la conclusión. Lo que ustedes ven hacia su derecha es una reconstrucción con un algoritmo que se llama máxima intensidad de proyección, que lo que hace es aumentar el volumen de ese corte, ese T2, y da un efecto de pseudo tridimensionalidad. En términos diagnósticos no resulta muy útil, pero en términos estéticos y pictóricos resulta muy amigable de ver. Fíjense cómo modifica la superficie del órgano en este hígado hepatomegálico con múltiples quistes de distintos volumen, todos ellos de paredes finas y regulares. La cosa empieza a complicarse cuando uno empieza a buscar la etiología de estos quistes. Por ejemplo, los quistes hidatídicos. Los quistes hidatídicos tienen dos clasificaciones clásicas. Una es la desarrollada por el Dr. Garvey, un médico argelino que comenzó a la valoración de los quistes mediante ecografía. Entonces, en dichos quistes, los invito a ver la imagen de abajo, que es la que primero se desarrolló. Los quistes hidatídicos pueden ser simples, con paredes finas, pueden tener pequeños quistes hijos, puede haber un quiste multiseptado con paredes gruesas y regulares. La particularidad de los quistes hidatídicos es que estos septos y estas paredes no son vascularizados. Y el contenido puede ser heterogéneo. Cuando el quiste empieza a perder actividad, cuando el parásito empieza a perder actividad, estos quistes comienzan a desnaturalizarse y empiezan a perder su forma y empieza a ver estas imágenes plegadas en su interior. El contenido comienza a tornarse más heterogéneo. Fíjense que esto y esto, ambos son quistes, lo que varía es el contenido de los quistes, ¿sí? Y el tipo 5 o el CE5 en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud es bastante complicado de discernir de una lesión sólida con una cápsula hiperecogénica, una cápsula calcificada. Lo que ustedes van a ver arriba es el correlato de los quistes hidatídicos en ecografía, resonancia y TC. Entonces, si ustedes se fijan en la morfología de los quistes, en las tres modalidades se ven parecidos. O sea, uno lo que evalúa es la pared, en el caso del C1, de paredes finas y contenido relativamente homogéneo. En el caso del tipo 2, vamos a ver un quiste poliloculado con paredes irregulares, con alta ecogenicidad, sin calcificaciones. En la resonancia, el efecto ponderado en T2 permite ver la alta intensidad de señal de su contenido, que no siempre es homogéneo. En el tipo 3, estos quistes comienzan a desnaturalizarse y vamos a ver las membranas del quiste plegadas en su interior. Ustedes pueden elegir la modalidad más bonita, ¿sí? Aquí comienzan a desnaturalizarse y el contenido de los quistes en este caso, particularmente me parece que son mejor evaluables en la TC, porque nosotros vamos a ver distintas atenuaciones que nos hablan de distinta composición. A medida que va avanzando, a medida que el quiste va desnaturalizándose, comienza la calcificación de sus paredes y comienza a aparecer esta imagen que nosotros llamamos en catáfila de cebolla, o en hojas de cebolla, ¿sí? Que son como distintas capas de las membranas del quiste que se van plegando en su interior. Y finalmente, ¿sí?, tenemos la calcificación marginal. En la ecografía suele verse solo una parte, porque después tenemos el efecto de la sombra acústica posterior, mismo efecto que habíamos visto en la litiasis biliar. ¿Se acuerdan? En la resonancia, ver calcificaciones es bastante complejo, porque las calcificaciones suelen verse con baja intensidad de señal, en virtud de que no carecen de iones pasibles de ser estimulados por el campo magnético. Entonces, en este caso, para los quistes secuelares, siempre es mejor la TC, porque nos va a permitir ver un poco mejor el calcio. Entonces, los quistes no son una patología, sino que son una manifestación de muchas patologías, y su caracterización siempre empieza por la ecografía. Pero lo que nosotros siempre vamos a buscar es que no tengan vascularización, porque si tienen vascularización, el diagnóstico que debemos plantear es el de un tumor quístico o de una metástasis quística. A veces los quistes no son quistes, a veces los quistes parecen quistes, como en el caso de la martomatosis biliar o complejo de von Willebrand. Complejo de von Willebrand son alteraciones en la configuración de la vía biliar, ¿sí?, que estas lesiones pueden no estar comunicadas con la vía biliar, pero lucen hiperintensas en el T2 como si fueran quistes. Nosotros los imagenólogos llamamos a esta imagen hígado en cielo estrellado, ¿sí?, porque parecen estrellas en un fondo oscuro, ¿sí?, y se caracterizan por múltiples quistes, por múltiples imágenes hiperintensas en T2 que están en relación con la vía biliar y que en general no superan el centímetro de diámetro. Ahora vamos con las lesiones sólidas, ¿sí? Ahora empieza el baile.
La lesión sólida más frecuente que nosotros encontramos es el hemangioma. El hemangioma, aún siendo una lesión focal hepática, no es stricto sensu un tumor hepático, sino que es una anomalía del desarrollo vascular con vasos que tienen mayor permeabilidad, con una velocidad de circulación diferente a la del hígado normal y que se caracteriza por una tríada imagenológica. A cualquier residente de imágenes que no sepa cómo se vasculariza un hemangioma, le damos las buenas tardes y lo mandamos por la puerta y que se dedique a hacer trading, por ejemplo, porque es una lesión sumamente frecuente y que debemos conocer. ¿Y qué características tiene? Bueno, en la adquisición sin contraste se va a ver como una lesión hipodensa, ¿sí? Sin ninguna característica, sin calcificaciones. Y fíjense, acá está lo que hablábamos antes. ¿Cómo reconozco las distintas fases post-administración de contraste? Siempre tengo que mirar la aorta. Entonces aquí la aorta está altamente brillante y la vascularización hepática no se ve salvo la arterial. No vamos a ver vasos portales, ni vamos a ver venas suprahepáticas. En este caso vemos vascularizada la cava, vemos vascularizada la aorta y vemos las ramas de la vena porta. Y en este caso, aún más, vemos menos vascularizada la aorta, pero el hígado con mayor tipo de alteración. Entonces les pido por favor que presten atención a esta lesión. Esta lesión tiene un realce fásico, quiere decir que no realza en forma homogénea en la primera fase, sino que va tiñéndose a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Es un realce nodular porque realza por partes, fíjense como si fueran pequeños nodritos, hay quien lo llama imagen en pochoclo, popcorn o palomitas de maíz, y es centrípeto, ¿sí? O sea, va desde la periferia de la lesión hacia el centro con tendencia a la homogeneización en las fases más tardías. Entonces, realce fásico, nodular y centrípeto es la tríada que nosotros debemos considerar para un hemangioma. Los hemangiomas pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Y la particularidad es que cuando tienen más de 4 centímetros, este patrón tan homogéneo, tan bonito y tan clásico ya no es tal, empieza a desnaturalizarse. Entonces, cuando un hemangioma mide más de 4 centímetros, se lo considera un hemangioma gigante. Acá tenemos una lesión que también es hipodensa en la fase sin contraste, tiene realce nodular, fásico porque se va tiñendo a medida que pasa el tiempo y centrípeto porque se va tiñendo desde afuera hacia adentro. Esto es un hemangioma gigante del lóbulo hepático derecho, ¿sí? La hiperplasia nodular focal, otra lesión, que en primera instancia, ¿sí?, la vamos a ver como una lesión hipodensa, pero ya no tan homogénea como el hemangioma. Vamos a ver que en su interior, ¿sí?, se describe clásicamente la presencia de una imagen estelar, ¿sí? Una imagen que parece en algunos casos como el logo de Mercedes-Benz, por ejemplo, ¿sí? En otros casos es un poco más excéntrica, que es una cicatriz fibrosa central, ¿sí? La particularidad de la hiperplasia nodular focal, otra lesión benigna, hipervascularizada, es que tiene un alto realce en la fase arterial, bastante homogéneo, con persistencia de esta imagen estelar, que en este caso es excéntrica, que representa su cicatriz central. Y en la fase de equilibrio, esta lesión tiende a homogeneizarse con el resto del parénquima. Y si yo hubiera hecho una fase más, ¿sí?, además de esta de equilibrio, una adquisición tardía, y vamos a ver que esta imagen muestra realce, siendo más o menos la negativa de esta, ¿sí?, con este sector con alta densidad. Entonces, la hiperplasia nodular focal, lesión que vasculariza rápido, ¿sí?, con un área estelar central que realza en forma diferente a del resto de la lesión. Y acá la cosa se complica, porque los adenomas no tienen un comportamiento unívoco, ¿sí? No se portan todos de la misma manera. Hay distintos tipos de adenomas, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, y fíjense que en la ecografía la vamos a ver, como una lesión focal, mal definida, con una ecogenicidad mixta, pero tienen dos particularidades los adenomas. La primera es que los adenomas tienen tendencia a sangrar. Por lo tanto, si yo voy a buscar sangre en una tomografía, lo que yo tengo que buscar son áreas de alta atenuación, vale decir, blancas dentro de la lesión, ¿sí? Fíjense, aquí en el lóbulo izquierdo, ocupando evidentemente el segmento 3, vemos una lesión hipodensa que en su sector central, y digamos hacia su izquierda, muestra áreas de alta atenuación. Esto es sangrado intralesional.
¿Nos alcanza esto para hacer el diagnóstico de un adenoma hepático? No, no nos alcanza para hacer adenoma. Más allá del background clínico, más allá de todo lo que nosotros podamos conocer del paciente, tenemos que tener algunas otras características. Entonces, acá tenemos otro adenoma en el cual la hemorragia tiene localización periférica, pero cuidado, hay otro tipo de lesiones que sangran, ¿sí? No solamente los adenomas, hay lesiones tumorales, hay lesiones no tumorales que sangran, entonces deberemos ver su comportamiento luego de la administración de contraste. Y acá nos vamos a meter en algo que es bastante específico para nosotros los imagenólogos, que son los tres tipos clásicos de adenomas. Tenemos los adenomas inflamatorios, aquellos que tienen la mutación de una proteína que se llama beta-catenina, y aquellos que tienen la mutación FNA1-alfa. Entonces, acá tenemos las características clínicas. En el primero de los casos se asocia al consumo de contraceptivos orales, son asociados a síndromes familiares, ¿sí? En el caso de los inflamatorios también, pero también se ha visto una asociación en pacientes con obesidad, pacientes anémicos, pacientes febriles, ¿sí? Y estos son los que tienen mayor riesgo de sangrado. Y finalmente, aquellos que tienen la mutación de la beta-catenina, ¿sí? Que tienen algunas características particulares, se asocian a síndromes de poliposis, y la más importante, lo que más vamos a tener que fijarnos es la presencia de grasa. ¿Por qué? Porque los más frecuentes, que son aquellos que tienen la mutación 1-alfa, suelen tener depósito lipídico intralesional, con lo cual en la resonancia nosotros los vamos a poder reconocer porque hay una secuencia que nos muestra la presencia de grasa intralesional. En el caso de los adenomas inflamatorios, lo que nos va a ayudar un poquitito para establecer el diagnóstico es la alta intensidad de señal en el T2. Pero ¿qué pasa? La alta intensidad de señal en el T2 también se ve en los hemangiomas. Y la alta intensidad de señal en el T2 también se ve en ciertas metástasis. Lo que nos va a permitir diferenciar uno de otro es el comportamiento del espacio extracelular, vale decir, la secuencia de difusión. La misma secuencia de difusión que se usa en el stroke, bueno, acá nos va a permitir saber si es un hemangioma, vamos a poder discriminar que sea hemangioma metástasis versus adenoma. Y después, los que tienen mutación de beta-catenina, imagenológicamente, vamos a estar un poco desguarnecidos porque no tienen rasgos patognomónicos. Y en ese caso vamos a tener que servirnos de cuestiones extraimagenológicas para su evaluación. Entonces, ¿cuáles son las secuencias que vamos a utilizar en el caso de los adenomas hepatocelulares? El T1 con contraste, el T1 con eco de gradiente, que es la secuencia que nos va a permitir determinar la presencia de lípidos, y el T2. Entonces, en cada una de estas secuencias, esto para que ustedes lo registren, nos va a permitir hacer un tamiz. La presencia de grasa y la hiperintensidad de señal nos va a permitir discriminar los inflamatorios de aquellos que tienen la mutación 1-alfa. Y la beta-catenina nos va a quedar un poco afuera. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una serie de secuencias. Esto es una secuencia ponderante 1. Esta también es una secuencia ponderante 1, pero es lo que se denomina secuencia fuera de fase. ¿Sí? Es la que utilizamos para la caracterización de los adenomas, para la caracterización de las lesiones con contenido graso. Entonces, fíjense esta lesión que en el T1 luce hiperintenso. Si una lesión luce hiperintensa en el T1, lo que primero tenemos que pensar es que tiene que tener 4 componentes posibles, ¿sí? Grasa, moco, sangre o melanina. ¿Sí? Esas 4 cosas son hiperintensas en el T1. En este caso, una lesión hepática, lo primero que pensaría uno es que es sangre. Y además, ¿por qué? Porque si yo evalúo esta misma señal en esta, que es un T2, voy a ver alta intensidad de señal aquí y baja intensidad de señal aquí. Ese es el comportamiento clásico de los restos hemáticos. En la secuencia fuera de fase, en el desplazamiento químico fuera de fase, esta misma lesión cae. ¿Sí? La señal se vuelve negativa. Quiere decir que es una lesión que tiene contenido graso. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la lesión tiene un cierto realce en fase arterial, ¿sí? Aquí la fase de equilibrio muestra un cierto realce intralesional no homogéneo, y en la fase más tardía no hay cambios ostensibles con respecto a las previas, pero tampoco existe homogeneización con el parénquima, ¿sí? Entonces, en este caso, y volviendo hacia atrás, vamos a ver que la presencia de
de grasa intralesional nos habla de que probablemente sea un adenoma con la mutación 1-alfa. ¿Esto es patognomónico, es característico? No, por supuesto, pero es una forma de aproximación. En el segundo de los casos, vamos a ver que tenemos una lesión hipointensa en el T1, ¿sí? Y es hiperintensa en el T2. Fíjense, perdón, esta es hiperintensa en el T1, es hiperintensa en la secuencia fuera de fase. Todo esto es el hígado, ¿sí? Fíjense que el hígado en esta secuencia muestra caída de señal. Eso quiere decir que hay acúmulo graso intrahepatocitario, es un hígado esteatóxico. Si esto fuera un adenoma tipo 1-alfa, yo tendría que esperar descenso de señal. En esta señal, sin embargo, no hay descenso en la señal. Pero el T2 la muestra hiperintensa con respecto al resto de la glándula. Entonces, lo más probable es que si esto es un adenoma, se trate de un adenoma inflamatorio, de tipo inflamatorio. En el contraste, muestra realce intenso en la fase arterial, muestra una permanencia moderada del contraste con respecto al resto del parénquima y ausencia de homogeneización. Desde el punto de vista de la caracterización de las lesiones focales benignas, los adenomas son los más difíciles de caracterizar. Porque el hemangioma es clásico, el quiste es clásico, otras lesiones clásicas, pero esta es más compleja. Para eso, entonces, repito, la resonancia es útil y deberemos utilizar el T2 y la secuencia de desplazamiento químico fuera de fase para ver si hay grasa. Y acá, este es uno catenina, porque tiene la mutación de la beta-catenina, entonces vamos a ver una lesión que es isointensa en el T1, ¿sí? Que cae un poco en algunos sectores en la secuencia de desplazamiento químico. Quiere decir que hay lesiones, que es una lesión que en algunos sectores tiene contenido graso y el realce es bastante heterogéneo e irregular. Con lo cual uno no podría descartar a priori otro tipo de lesiones. En la fase tardía muestra cierto realce capsular, con lo cual si es un paciente cirrótico, el diagnóstico que nosotros deberemos plantear es que se trate de un tumor primario, o sea, que se trate de un hepatocarcinoma. Hay otros criterios como la difusión y el comportamiento vascular en fase arterial que nos permitiría tamizar un poco más la lesión, pero son bastante difíciles de categorizar. Aquí es donde nosotros los imagenólogos solemos meter la pata con los adenomas. A veces las metástasis y los adenomas se nos van por el mismo lugar. Entonces hay que tener mucha cautela desde el punto de vista de nuestra especialidad para su evaluación. Entonces, resumiendo, ¿sí? Los hemangiomas, la hiperplasia nodular focal y los adenomas, en el primero de los casos, realce nodular, fásico y centrípeto con tendencia a la homogeneización de la lesión. En el caso de la hiperplasia nodular focal, un realce intenso en la fase arterial que suele mantenerse en la fase portal y una imagen estelar central que muestra realce en la fase tardía, y los adenomas con un realce a veces puede ser regular, a veces no tanto, que no tiende a homogeneizarse y en algunos casos suelen mostrar un realce periférico en las fases más alejadas del inicio de la administración de contraste endovenoso. Vamos a ver algunas otras lesiones. En el caso de los abscesos, por ejemplo, los abscesos se caracterizan por empezar como lesiones focales no cavitadas y a medida que avanza el proceso, esa lesión empieza a tener detritus, empieza a tener material purulento y sus paredes se caracterizan por ser irregulares, ¿sí? Suelen tener septos, en general no son vascularizadas. Fíjense que alrededor puede haber cierta alteración en la atenuación del hígado, pero eso se debe a trastornos de la perfusión perilesional. Pero esencialmente lo que nosotros vamos a ver es una lesión cavitada, de contenido más o menos homogéneo, pero con paredes gruesas y con alguna alteración en el realce marginal. En este caso, como hallazgos asociados, vamos a ver la presencia de líquido perihepático, una pequeña hepatomegalia con un reborde costal, con una hepatomegalia de más o menos 1 centímetro por debajo del reborde costal en la apnea expiratoria, y esta imagen en cuña sobre el sector superior del vaso que representa un infarto esplénico sobre su sector superior. Entonces, el absceso, lesión focal de paredes irregulares con alteraciones vasculares perilesionales. Y aquí, para mostrarles un ejemplo de una lesión focal clásica, de un hepatocarcinoma clásico, es
Primero y principal, nosotros vamos a sospechar un hepatocarcinoma toda vez que nosotros tengamos un paciente cirrótico, entonces eso lo tenemos que tener en la mente siempre. Tenemos que pensar también que los hepatocarcinomas reciben su vascularización a partir de la vascularización arterial del hígado, con lo cual su realce va a ser intenso en la fase arterial y no en las fases más tardías. Entonces, vamos a tener una lesión que en la fase arterial, miramos la aorta, muestra un realce irregular, ¿sí? Con un halo de hipodensidad central, un halo de hipodensidad más o menos grueso, y que a medida que van avanzando las fases, la lesión tiende a vascularizarse hacia el centro con persistencias de algunas áreas más hipodensas, y en la fase tardía muestra un realce marginal anular. Este es el aspecto clásico del hepatocarcinoma, ¿sí? No todos los hepatocarcinomas se portan así, y a veces las lesiones son bastante más complejas porque suelen comportarse como lesiones de llenado rápido, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado en la segunda placa? Bueno, en la segunda placa hay una cosa que no les dije, que los hemangiomas pequeños suelen no tener ese comportamiento clásico fásico nodular y centrípeto, suelen llenarse muy rápido y pueden comportarse desde el punto de vista imagenológico como una lesión maligna. Entonces hay que tener cuidado con esto, pero siempre que veamos una lesión que vasculariza en forma no homogénea en fase arterial y que tenga cierto realce capsular en las fases más tardías, tenemos que levantar nuestra bandera roja de sospecha, ¿sí? Las metástasis tampoco tienen un patrón clásico, ¿sí? Clásicamente se las describe como lesiones en diana, ¿sí? Con un área central de menor densidad de señal, menor atenuación, que puede ser más o menos irregular esa zona, puede tener áreas cavitadas, y clásicamente las metástasis muestran un realce marginal que hacen que esto remede una diana, un blanco sobre los que uno tira con arco o tira con un arma. A veces puede haber, como en este caso, algunos trastornos de la perfusión perilesionales. Fíjense que el hígado alrededor de las lesiones no se comporta igual que en los lugares donde no se encuentra. En general suelen ser múltiples, y este aspecto anfractuoso de la pared, ¿sí?, es lo primero que tiene que sugerirles el diagnóstico. Por supuesto que sin el background clínico necesario nosotros no podemos hacer diagnóstico, porque estos podrían ser abscesos hepáticos múltiples también, no se diferencian en gran cosa, pero en general los abscesos suelen ser más localizados, la pared suele ser más definida y suelen tener más septos. Ahora, ¿todas las metástasis son iguales? No, todas las metástasis no son iguales. Por ejemplo, las lesiones metastásicas de los tumores hipervascularizados, los tumores de tiroides, los tumores carcinoides, ciertos tipos de tumores pulmonares, el coriocarcinoma, son los que nosotros denominamos metástasis hipervascularizadas. Entonces, si ustedes se fijan en el patrón anterior, van a ver que son lesiones predominantemente hipodensas con realce marginal. Ahora, en este caso el realce es mucho más intenso, ¿sí?, particularmente en la fase arterial, ¿sí? En este caso son metástasis de un tumor tiroideo, ¿sí? Fíjense que aún teniendo el aspecto en diana, tenemos un realce marginal más intenso, el realce parietal es menor, con áreas hipodensas de menor atenuación. Entonces, las lesiones hipervasculares suelen realzar intensamente en fase arterial y las hipovasculares suelen realzar poco. Y una particularidad que tienen las lesiones metastásicas es que no se homogeneizan con el resto del parénquima. Quiere decir que, aún esperando a la última adquisición, no desaparecen en el background del tejido hepático, ¿sí? Los hepatocarcinomas, por ejemplo, muestran un realce intenso en fase arterial. A veces nosotros tenemos hasta la posibilidad de ver el vaso aferente principal que la nutre, ¿sí? La lesión suele lavarse con persistencia del contraste marginal. Hay un realce capsular o un realce en la fase tardía con persistencia de algunos pules de contraste sobre la pared de la lesión. Y una lesión que no mencionamos en el día de hoy y que debiéramos haberlo hecho, pero no conseguí un caso que me lo permitiera ilustrar adecuadamente, es el del colangiocarcinoma, particularmente los denominados colangiocarcinomas centrales, o sea, los que están más allá de los ductos de segundo orden y que fungen como si fueran lesiones focales hepáticas. Entonces, los
Colangiocarcinomas tienen la particularidad de retraer la cápsula, ¿sí? A diferencia del hepatocarcinoma que suele expandirla, o de las metástasis que suelen expandirla. Entonces, los hepatocarcinomas cursan con una retracción de la cápsula, un realce leve en la fase arterial con dilatación de los canalículos biliares distales a la lesión, ¿sí? El realce marginal suele ser más intenso en la fase de equilibrio y en la tardía podemos llegar a ver un realce más intenso de la lesión. Entonces nosotros ya podríamos establecer algunas diferencias en términos de las lesiones focales malignas. O sea, las lesiones focales malignas, aquellas que retraen la cápsula, probablemente sean de origen biliar. Aquellas que no retraen la cápsula, podemos meterlas en el grupo de no biliar. No todo es tan simple, pero con este tamizaje nosotros ya podemos hacer una suerte de divisoria de aguas en las cuales podemos ver lesiones presumiblemente malignas y lesiones presumiblemente benignas, ¿sí? Les voy a presentar el caso número 1. Este caso ganó el premio en el Congreso de la Federación Argentina de Asociaciones de Radiologías y Terapia Radiante, la FARDI. Lo presentó el doctor Patricio Cortines, a quien le envío un agradecimiento por este medio. Es un paciente de 59 años, de sexo femenino, con dolor abdominal inespecífico, a predominio del hipocondrio derecho, con febrícula y como antecedente patológico un hipotiroidismo tratado con levotiroxina. Desde el punto de vista laboratorial, presentaba leucocitosis, aumento de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina, y una ecografía que presentaba una lesión focal hepática. Punto. Vamos a ver las imágenes. Ahora tenemos una tomografía, ¿sí? Con 4 fases, una fase sin contraste, una fase arterial, una fase de equilibrio portal y una adquisición tardía. Tenemos una lesión focal que afecta esencialmente al sector medial del segmento 7 y parte del sector superior del segmento 6, de límites regularmente definidos, que no presentan ni un realce nodular fásico, ni realza intensamente en la fase arterial, ¿sí? Que no se homogeneiza con el parénquima en las fases más tardías, que tiene algunas estructuras vasculares en su interior, vemos que son vasculares porque muestran realce, ¿sí? Y hasta el momento nada más. Hicimos una resonancia, ¿por qué? Porque caímos en el maravilloso territorio de la inespecificidad, si los hallazgos son inespecíficos. Entonces, ¿qué muestra la resonancia? Tenemos un T2 con saturación grasa, una secuencia de desplazamiento químico fuera de fase para ver si tiene grasa, y una secuencia T1 con saturación grasa para la misma razón. Entonces vemos que tenemos un hallazgo parecido, una lesión regularmente delimitada, de mayor intensidad de señal con respecto al hígado, hipointensa en la secuencia ponderante 1 fuera de fase, pero sin una caída franca de señal como para pensar que tenga grasa, hallazgo que también se ve en el T1 falsado. Vemos lo mismo, esto es la secuencia en fase y fuera de fase. Esta secuencia se las resumo rápidamente, es una secuencia ponderante 1 sobre la cual ejerzo un estímulo accesorio para eliminar la señal proveniente de la grasa intralesional. Bueno, no cae, no hay grasa intralesional. Por otra parte, vemos que la vena cava intrahepática se encuentra desplazada y comprimida parcialmente en sentido medial. Esta es la secuencia de difusión. La secuencia de difusión muestra hiperintensidad de señal, hay efecto restrictivo en la secuencia de difusión, eso quiere decir que la lesión condiciona una reducción del espacio extracelular, de modo tal que las moléculas de agua se mueven menos, al moverse menos, brillan más. ¿Está bien? Entonces, esto es una reconstrucción del ATC de este mismo paciente, ¿sí? En un plano sagital oblicuo, donde vemos esta lesión hipodensa y tiene una característica. Estas son las venas suprahepáticas, estas son las ramas, ¿sí? Del segmento 6, ¿sí? Las ramas portales del segmento 6, y acá aparece esta imagen, esa imagen, ¿sí? Es una imagen hipodensa en relación con una estructura de un vaso, ¿sí? Diría dentro de un vaso. Conclusión, ¿cuál es su diagnóstico?
comenzamos. Es un clic, ¿verdad? Siempre pregunto lo mismo. Uno más. Siempre, ¿eh? Es increíble, no aprendo más. Ustedes ya estarían en condiciones de poder hacer este diagnóstico. Por lo que vimos hasta ahora, yo diría que sí. Bueno. Muy bien, entonces, la opción C, un tumor primario. Bueno, en términos de lesión ocupante me parece bien pensado. La segunda opción es la opción F, que es una trombosis de la vena suprahepática. Bueno, felicitaciones a aquellos que han dicho la opción F, porque es una trombosis de las venas suprahepáticas. Sí, es un síndrome de Bottiari con una forma de presentación que es la forma pseudotumoral. Sí, desde el punto de vista se la conoce como una forma de presentación pseudotumoral. La imagen muestra una lesión, que parece una lesión expansiva, pero la característica esencial es la imagen que habíamos visto precedentemente, ¿sí?, dentro del vaso que representaba un trombo en la vena suprahepática. Este es otro caso en el cual existe una alteración asociada de la perfusión, ¿sí?, en un paciente con una trombosis de la vena suprahepática en el segmento 7. Entonces, los tres tipos clásicos que se conocen del síndrome de Bottiari es la oclusión de la vena cava inferior con o sin oclusión de las suprahepáticas, la oclusión de las venas suprahepáticas principales, cualquiera de ellas con o sin oclusión de la vena cava, ese es el tipo 2, que es este caso, y aquel que tiene la enfermedad veno-oclusiva del hígado por trombosis progresiva de las venas centrolombrillares. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes ven una lesión focal hepática, no siempre esa lesión focal hepática representa una lesión neoformativa, una lesión ocupante de espacio. A veces la alteración en la perfusión del hígado puede fungir como una lesión ocupante. Vamos al siguiente caso. Este caso me tocó a mí, hace ya unos 4 o 5 años. Les cuento más o menos cómo fue el background. Estábamos trabajando, viene la gente de cirugía y nos trae un paciente masculino de 61 años para la realización de una TC de abdomen y pelvis con adquisiciones en fase arterial de equilibrio tardía en el contexto de un cuadro con un paciente con un shock hipovolémico, ¿sí?, que tenía un hematocrito aproximado de 16 al momento en el que llega a nuestra suite diagnóstica. Estaba inestable y con signos de irritación peritoneal. Como antecedentes, tenía 16 hematocrito, tenía un recuento leucocitario de 10.000 y 56.000 plaquetas por milímetro cúbico, sin reactantes de fase aguda, con un enzimograma hepático normal y con una ecografía con múltiples lesiones focales hepáticas heterogéneas. Cuando ustedes le ponen un informe que tiene una ecografía con lesiones focales heterogéneas es porque no sabemos qué es lo que tiene. Esa es la primera cuestión. Cuando es inespecífico a cotejar con un cuadro clínico porque no tenemos ni idea de lo que estamos viendo. Porque no son patognomónicos los hallazgos imagenológicos. Y tenía líquido libre intraabdominal. En un paciente chocado, eso tiene que ser una red flag. Entonces, como antecedente, ¿sí?, precedente, tenía el de una resección de una lesión hipervascularizada en cuero cabelludo que había recidivado, ¿sí?, luego de la cual se realizó una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, de la cual nosotros no tuvimos datos y que no pudimos ver, en la que se detectó una lesión focal hepática biopsiada, ¿sí?, sin antecedentes quirúrgicos. Ahora tenemos a nuestro paciente. Misma cosa, estudio sin contraste, fase arterial, ¿sí?, fase de equilibrio portal, fase tardía. Y acá hay varias cosas interesantes. Fíjense la superficie del hígado. La superficie del hígado parece un queso gruyere. Está como excavada. ¿Por qué está excavada? Por estas lesiones. Y estas lesiones, en la fase sin contraste, tienen una particularidad. Tienen un centro con alta densidad. ¿Se acuerdan de los adenomas? Sí. Los adenomas tenían la particularidad de sangrar. Cuando nosotros en una TC, en una lesión, tenemos áreas de hiperdensidad, lo que tenemos que pensar es que esas lesiones están sangrando, o sea, son lesiones sangrantes.
Cuando le ponemos contraste, vemos que en fase arterial, ¿sí?, la lesión muestra un área de realce central, ¿sí?, y que en la fase tardía muestran un realce que tiende a ser centrípeto, y este realce sale de los márgenes del hígado. ¿Sí? Fíjense que no solo realza la lesión, sino que aquí tenemos esto que sale por fuera de la lesión. ¿Sí? Y además tenemos líquido libre perihepático. El mismo estudio del mismo paciente, un corte más inferior, donde vemos las lesiones con alta atenuación central, vemos el realce irregular en la zona central y vemos esta imagen que va hacia la región, digamos, al espacio perihepático. Tienden a homogeneizarse en fase tardía. Y de aquí que en vaso encontramos otra lesión similar. ¿Sí? Teníamos el antecedente de una TC que no fue referida y que no vimos que tenía una lesión. Ahora tiene múltiples lesiones. Y no solo tiene una lesión aquí, sino que tiene lesiones en vaso. Y no solo eso, sino que también le habían resecado un tumor residuado, o una lesión tumoral residuada en cuero cabelludo. Con lo cual, con todo esto, lo que nosotros ya tenemos que estar pensando en algún tipo de lesión. ¿Qué es eso que salía por fuera del margen del hígado? Esto es un hallazgo que no suele verse frecuentemente, porque es muy difícil pesquisarlo, y es lo que se denomina sangrado activo. Lo que nosotros pusimos de manifiesto en esta lesión es la presencia del sangrado de la lesión por fuera de los márgenes del hígado. Y encontramos la causa del shock hipovolémico del paciente. El shock hipovolémico del paciente era un hemoperitoneo. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven aquí, estos son los contornos del hígado con las lesiones focales hepáticas que condicionan irregularidad de su margen, signos de sangrado activo, y todo esto es líquido intraabdominal. ¿Sí? Con la particularidad, estos cursores que ustedes ven aquí muestran la atenuación, o sea, la medición de las unidades Hounsfield de ese líquido. Un líquido acítico no hemorrágico tendrá una atenuación que no suele exceder las 15 o las 20 unidades Hounsfield en el mejor de los casos. Las lesiones, el hemoperitoneo suele tener atenuación mayor de 25 para arriba. Y fíjense que la atenuación del líquido en todo el abdomen es superior a las 30 unidades Hounsfield. Entonces se planteó el diagnóstico de que esto era un hemoperitoneo, que la causa del shock hipovolémico eran esas lesiones focales hepáticas con signos de sangrado activo en el momento del examen. Entonces, resumiendo estos hallazgos, nosotros encontramos múltiples lesiones focales hepáticas, hipodensas, ¿sí?, con áreas de sangrado intralesional, con realce periférico y tendencia a la homogeneización, con hemoperitoneo, con signos de sangrado activo y con una lesión esplénica. Entonces, su diagnóstico, arrancamos. Este es fácil. Este es fácil, el diagnóstico sindromático imagenológico. Y sí, es abrumador, claro. ¿Por qué? Porque son lesiones tumorales en el sentido clásico de tumor, en el sentido clásico de lesión ocupante de espacio. ¿Estamos de acuerdo? Y también probablemente por el comportamiento de estirpe neoclásica. Ahora, nosotros acá lo informamos de esa misma manera, con lesiones focales hepáticas, hipodensas, con signos de sangrado activo, hemoperitoneo, en fin, ese fue nuestro reporte. Ahora, empieza el baile. ¿Cuál es el baile? El baile del síndrome. Nosotros lo que pudimos hacer es el diagnóstico de lesiones hipervasculares múltiples con signos de sangrado. Entonces, eso es otro capítulo. Ahí tenemos que abordarlo de una manera diferente. Entonces, las lesiones hipervasculares hepáticas pueden reconocer muchos orígenes. Pueden ser hemangiomas, quistes complicados, adenomas, metástasis, ¿sí? Pueden ser de origen hepatocelular, pueden ser de origen vascular, pueden ser hipervasculares inusuales,
¿sí? Pueden ser, dentro de las vasculares puede haber shunts arteriovenosos, puede ser un síndrome de Rendu-Osler, una telangiectasia hereditaria, pueden ser hemangiomas, puede ser un angiosarcoma, puede ser una peliosis hepática, puede ser un glomus hepático, puede tener muchísimos orígenes, ¿sí? Pueden ser como las lesiones hipervascularizadas que habíamos hablado antes, pero la particularidad que tenía este caso era que eran lesiones que deformaban el contorno hepático, que tenían signos de sangrado activo y que eran metastásicas. Y no tenía antecedentes de un tumor conocido este paciente. Y aquí es el algoritmo, la receta que nosotros utilizamos para la caracterización de estas lesiones hipervasculares. Entonces, tenemos la hiperplasia nodular focal, los nódulos de regeneración, los adenomas, los hepatocarcinomas, el hepatocarcinoma fibrolameral, el colangiocarcinoma, el Standard portosistémico, los hemangiomas pequeños, los hemangiomas esclerosados, el angiosarcoma, la peliosis hepática y la metástasis hipervasculares. Entonces, olvídense de todo esto porque este es el comportamiento por resonancia y esta es nuestra cocina. Acá es donde nosotros tenemos que establecer el diagnóstico diferencial. Pero, ¿sí?, nosotros los quiero invitar a que ustedes después puedan leer esta columna. Por ejemplo, ¿puede ser un hemangioma? No, porque los hemangiomas no se rompen, ¿sí? ¿Puede ser un hemangioma pequeño? No, porque no tienen signo de llenado rápido, sino que son lesiones hipodensas que sangran y que tienen un llenado fásico que no llega a homogeneizarse. ¿Tienen grasa? No, no tienen grasa. ¿Invaden las venas? No se ve. ¿Sí? ¿Tienen comportamiento clásico parecido a una hiperplasia nodular focal con la cicatriz estelar central? No, no lo tienen. ¿Parecen adenomas que son regulares y que tienen signos de sangrado y que no deforman la cápsula? No. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? ¿Sí? Esta es la película del enemigo al acecho. Este es Basil Sides, representado por Jude Law, la gran película. ¿Sí? Es un angiosarcoma hepático. ¿Sí? Un angiosarcoma hepático, un tumor muy raro, ¿sí? ¿Sí? No es una lesión vascular por una anomalía en la estructura de los vasos, sino que es una lesión neoformativa con células atípicas de origen vascular. Esa es la diferencia con el hemangioma. El hemangioma es una anomalía de los vasos, pero sin atipía. El angiosarcoma es una lesión con células atípicas de origen endotelial. Entonces, fíjense en este caso de la bibliografía, donde vemos una lesión focal que deforma el hígado y con signos de sangrado activo, tal y como lo presentaba nuestro caso, ¿sí? Este es el caso de la misma revista, del World Journal of Gastroenterology, donde vemos lesiones focales con realce marginal y que en algunos sectores tienen hemorragia e interrumpen la cápsula, ¿sí? Acá tenemos la presencia de los preparados histológicos con la marcación inmunistoquímica, donde vemos las células atípicas de origen vascular en su pared, ¿sí? Y acá vamos a viajar al pasado y les voy a hacer una pequeña viñeta histórica, ¿sí? Esto, si no se acuerdan, es el DeLorean de Volver al Futuro. ¿Y a dónde vamos a ir? A Portugal a la década del 50. ¿Por qué vamos a ir a Portugal a la década del 50? Porque en Portugal, un doctor llamado doctor Egas Moniz, ¿sí?, que ganó el premio Nobel por la aplicación de las lobotomías frontales en el tratamiento de las demencias, ¿sí? Y en ese contexto, en la caracterización anatómica del encéfalo, la caracterización vascular del encéfalo, comenzó a realizar los primeros estudios angiográficos contrastados, ¿sí? Fíjense que en el billete de 10.000 escudos, ustedes lo que tienen es la vascularización cerebral, porque fue el primero que hizo las arteriografías carotídeas por punción. La cuestión es que cuando hicieron las primeras arteriografías por punción, se inyectaba cualquier cosa que fuera radiopaca y que permitiera opacificar los vasos. Entre otras cosas, lo que se inyectaba era Torotrast, que era dióxido de torio, ¿sí? El dióxido de torio tenía la particularidad de acumularse en el hígado, ¿sí?, en lo que entonces se conocía como el sistema retículo endotelial hepático, y tenía la particularidad de desarrollar un tumor, que era el angiosarcoma, ¿sí? El angiosarcoma, hay casos descritos de hasta 35 años después de la realización de las angiografías por acúmulo de Torotrast en el hígado.
¿sí? No teníamos el antecedente de que este paciente no le daba la edad para haberse hecho estudios contrastados con Tortrast, pero el hígado con Tortrast era un caso, digamos, uno de los casos clásicos de acúmulos de medios de contraste y de complicaciones tardías de los medios de contraste, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido un paseo a vuelo de cóndor por lo que son las lesiones focales